El evangelio que anunciamos es exactamente el mismo que predicó Pablo en el primer siglo. En 1 Corintios, el capítulo 15, versículos 1 al 4, leemos: Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque, ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Creemos en la realidad de su muerte y creemos con la misma fuerza en la realidad de su resurrección. Por eso, en esta exposición les quiero señalar los enormes beneficios que trajo la resurrección de Jesucristo. Cristo se presentó como el Hijo de Dios en sentido único. Eso quería decir que era de origen divino. Lo había dicho claramente en sus palabras, lo insinuó de varias maneras en sus enseñanzas y también lo simbolizó en sus obras. Entonces, ¿cuál es la prueba que sus pretensiones de ser hijo de Dios eran realmente ciertas? Lo sabemos porque Él resucitó. Así que creemos que Jesús es Dios encarnado porque lo comprobó levantándose de los muertos. La resurrección nos comprueba también un segundo beneficio. El sacrificio de Cristo fue aceptado ante el trono de Dios. Lea conmigo 1 Corintios 15, 17, donde dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Pero ya sabemos que Cristo efectivamente resucitó. Así que eso significa que la muerte expiatoria de Jesús quitó el problema del pecado de nuestras cabezas. ¡Aleluya! ¿No le da esto un gran alivio? El problema del pecado es un asunto gravísimo, porque el pecado nos impedía tener comunión permanente con Dios. Uno puede tener problemas de todo tipo, pero el más grave de ellos tiene que ver con la presencia del pecado. Pablo dice que si Jesús no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Pero si Cristo resucitó, el problema del pecado está resuelto. Dan ganas de saltar con esto. ¿Se acuerdan ustedes cómo entró al templo el mendigo lisiado que solía estar a la puerta de ese recinto mendigando? Él entró saltando y glorificando a Dios porque su problema había sido resuelto. Toda su vida cambió y se le abrieron miles de expectativas. Ya no tendría que vivir de la limosna, ahora podía caminar con sus propios pies. Fue realmente todo un milagro, algo tremendo, pero mucho más grande es lo que ha sucedido con nosotros. Se nos ha resuelto un problema tremendo que aquel que tenía este hombre. Dios nos ha declarado justos y la prueba es que Cristo resucitó. Amén. La Biblia dice en Hechos 2:32 lo siguiente: a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Si Dios Padre levantó a Jesús de la tumba resucitándolo, es porque aceptó completamente la obra hecha por el Hijo en la cruz. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo quiero hacerle una pregunta a Pablo. Él dice que la resurrección de Cristo comprueba que ya no estamos en nuestros pecados. Entonces la pregunta es: ¿en dónde estamos ahora? La respuesta es fácil y usted la sabe. Segunda de Corintios 5, 17 dice que ahora estamos en Cristo y somos nuevas criaturas.
Ahora podemos tener comunión permanente con Dios, podemos tener intimidad con el Señor sin ningún tipo de límites, podemos acceder a Él y a sus beneficios cuanto queramos. ¡Aleluya! La resurrección nos recuerda que estamos perdonados, nos invita a estar más cerca del Señor. Pero la resurrección trajo otro espectacular beneficio: la promesa de nuestra propia resurrección. El capítulo 15 de 1 Corintios es un completo informe respecto de esta tremenda verdad. Primero, nos asegura que si Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Dice desde el versículo 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre vino la resurrección de los muertos. Versículo 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¡Aleluya! Nos dice que experimentaremos la misma naturaleza de la resurrección de Cristo. En el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Recordemos que Jesús durante su ministerio resucitó a varios. Quizás la resurrección más destacada sea la de Lázaro, su amigo de Betania. Recordemos que este hombre llevaba 4 días muerto y según Marta estaba descompuesto. Sin embargo, Jesús rompió con todo eso y levantó a Lázaro de la tumba. Sin embargo, Lázaro y los demás resucitados volvieron a la vida con sus mismos cuerpos. La diferencia es que cuando Cristo resucitó, tenía un cuerpo de gloria. ¿Cómo lo sabemos? Pues en Juan 20:19 vemos cómo Él se apareció ante ellos estando con las puertas completamente cerradas. En Lucas 24:31 sucedió lo contrario. Jesús desapareció de su vista. Aunque era el mismo Jesús, con las marcas de la crucifixión en sus manos, en sus pies y en su costado, Él tenía un cuerpo transformado. Y Filipenses 3:21 nos enseña del milagro que ocurrirá también con nosotros. Él transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria por el poder con el que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren cómo Pablo enfatiza la transformación del cuerpo en 1 Corintios 15, 35 al 47. Allí dice, tal vez alguien pregunte, ¿y cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No preguntes tonterías, dice el versículo 36. Lo que tú siembras no cobra vida si antes no muere. Y lo que siembras no es lo que luego saldrá, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que quiso darle y a cada semilla su propio cuerpo. No todos los cuerpos son iguales, sino que cada uno es el cuerpo de los hombres y otro muy distinto, el de los animales. Otro el de los peces y otro el de las aves. Versículo 40. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los celestiales es una y la de los terrenales es otra. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en su magnificencia. Versículo 42. Así será también en la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Porque así como hay un cuerpo animal, hay también un cuerpo espiritual, dice Pablo. Versículo 45. Así también está escrito.
El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser con vida y el postrer Adán, un espíritu que da vida. Pero lo espiritual no vino primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre, dice el versículo 47, es terrenal, de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Todo esto ocurrirá, hermanos, simplemente porque Cristo resucitó, porque Él resucitó. ¡Aleluya! En esta exposición hemos descubierto 3 cosas grandísimas sobre la resurrección de Cristo. Primero, que la resurrección del Señor Jesús prueba que Él era efectivamente el Hijo de Dios, el Mesías prometido a Israel, el Dios encarnado. Segundo, que la resurrección de Jesús manifiesta claramente la aprobación de su sacrificio vicario. O sea, que la salvación fue lograda, es probada por la realidad de su resurrección. Tercero, que la resurrección de Cristo demuestra que también nosotros seremos resucitados, recibiendo como Él un cuerpo transformado, glorificado 100%. Pero quiero terminar estas palabras manifestando un último beneficio. La resurrección de Cristo no fue para quedarse en la tierra, sino para ascender a los cielos. Cuando esto ocurrió, Jesús cumplió la promesa hecha a los suyos y envió al Espíritu Santo a sus seguidores. Miren lo que dijo Pedro en su primera predicación de Hechos 2, 32 al 33. Pues a este Jesús Dios lo resucitó y de eso todos nosotros somos testigos. Y como Él fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre la promesa del Espíritu Santo y ha derramado esto que ahora están viendo y oyendo. ¿Cuál era esa promesa? ¿Cuál era? Bueno, la promesa era que no estarían solos como seguidores, que su Espíritu vendría a morar en cada uno de ellos y les daría poder continuo para vivir en santidad y para testificar al mundo de Cristo. Cada uno de ustedes puede tener más y más del Espíritu porque Cristo ha resucitado, porque Cristo se levantó de los muertos y ese es un gran beneficio que ha sido traído a nuestras vidas. Y cuando el Señor venga, gracias a su resurrección, nosotros también seremos transformados y recibiremos un cuerpo de gloria, no para estar en esta tierra, sino también para ascender como Él ascendió a los cielos y para recibirle en una nube cuando Él venga por nosotros. Por eso es que la resurrección de Cristo tiene un mensaje muy poderoso para nosotros los cristianos. Nos recuerda los tremendos beneficios que ha traído para siempre el Señor a nuestras vidas. Beneficios que se han cumplido uno por uno y que se cumplirá ese último también cuando el Señor venga por nosotros. Usted viva y reciba los beneficios de la muerte y la resurrección de Jesús viviendo una vida consagrada a Él. Viva para Jesús, entregue cada día más y más de su tiempo, de su esfuerzo, de su disposición para el Señor y notará la diferencia entre vivir para Jesús en intimidad, en entrega, aferrándose a este Evangelio Santo que hemos recibido y del cual en estos días hemos recordado. Que el Señor le fortalezca a usted como cristiano, le bendiga, le llene de su gracia. Ese es mi deseo para usted. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta palabra que hemos recibido. Y pedimos, Señor, que este mensaje de la resurrección pueda vitalizar nuestras vidas, pueda revitalizar nuestras vidas, pueda llenarnos de energía, de poder, de autoridad, de pasión por ti, de entrega y de consagración, de tal manera que cada uno de nosotros los creyentes podamos vivir
este evangelio glorioso, grandioso que tú nos has entregado, podamos vivir y experimentar el poder de tu resurrección en nosotros, venciendo el pecado, viviendo para ti, teniendo una vida plena en ti. Gracias, Señor. Gracias porque tu Espíritu ha venido a morar a cada uno de nosotros. Nos ha traído los beneficios de tu muerte y ahora nos trae también más y más beneficios para nosotros. Oh Señor, ayúdanos a vivir cada día de nuestras vidas recordando y sabiendo que tú resucitaste, que nosotros también un día resucitaremos. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde.